Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Pleno verano, temperaturas que rayan los 33 grados aquí en Europa Central y para qué hablar, por ejemplo, de España o Portugal, donde están sobre casi los 40 grados. Se siente el cambio climático aquí en Europa. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy vamos a hablar de mariposas, genocidio, guerra y Palestina. Pero muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver las mariposas con la guerra, con el genocidio y con Palestina? Pues sí, vamos a hablar del efecto mariposa del genocidio palestino. Y hoy tenemos a un gran amigo, un gran escritor, Reinaldo Spitaleta. Él es escritor colombiano muy destacado. Y yo diría de lo más destacado que actualmente hay en la literatura colombiana y latinoamericana y que va en ascenso. Tan así que en el 2008 fue catalogado como el mejor columnista crítico de Colombia por el Observatorio de Medios de la Universidad del Rosario de Bogotá, que es una prestigiosa universidad latinoamericana. Él es comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia, egresado de la maestría de Historia de la Universidad Nacional, presidente del Centro de Historia de Bello, allá en Antioquia, historiador, profesor universitario y caminante, como él se denomina. La ciudad es parte de su territorio literario. En la historia encuentra asuntos claves para alimentar su literatura y su periodismo. Autor y coautor de más de 25 libros, entre ellos Bexabé y Bexabé, una de las últimas novelas que él ha escrito y que de verdad le recomendamos no solamente esta novela, sino todas las que él ha escrito. Por ejemplo, El último puerto de la tía Verania, El sol negro de papá y Balada de un viejo adolescente, los libros de cuentos, El último día de Gardel y otras muertes, El desaparecido y otros cuentos. Es decir, él es un escritor muy de actualidad que le recomendamos, busquen, le compren sus libros y lo difundan. Es cronista habitual del diario El Espectador de Colombia, igualmente de La Pluma de París que dirige nuestra amiga María Osaba, entre otros. La semana pasada, nuestro amigo Reinaldo Spitaleta, allá en Bello, él escribió una columna en El Espectador que tituló Dos bárbaros que nos pueden matar. Yo lo llamé a él para decirle que, bueno, que efectivamente que muy buena su columna y que todos los días y cada que hay oportunidad lo leo. Y de verdad que surgió este tema del efecto mariposa del genocidio palestino. Reinaldo, gusto en saludarte. Te he hecho madrugar allá en Bello. Discúlpame por los cambios de horario, pero de verdad que interesante todas tus producciones literarias y del tema que vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás, hermano? No, muy bien, Eliezer, no, muchas gracias pues por esta invitación que me place mucho pues hablar contigo y hablar sobre un tema absolutamente interesante para todos nosotros, para los seres humanos. Y aquí estamos desde Medellín, estamos hoy, mi querido Eliezer. Ah, bueno, qué bueno, Reinaldo. ¿Qué tiene que ver las mariposas con el genocidio palestino, Reinaldo? Bueno, yo escribí hace poco pues la columna que haces mención en El Espectador y dice que estamos todos los seres humanos en el mundo pendientes de que uno de estos dos bárbaros, o Trump, o el sujeto este criminal de guerra Netanyahu, nos pueden matar. Es decir, me estaba refiriendo a la teoría del caos, una teoría muy antigua, que dice, así para sintetizar, que el aleteo de una mariposa en Pekín puede afectar la bolsa de Nueva York. Entonces, lo que quiero decir con eso es que todos estamos conectados, estamos afectados y que nos duele lo que está sucediendo en el Medio Oriente, particularmente contra los palestinos de parte de Israel y de los Estados Unidos. Y más o menos un llamado de atención para decir también que toda la humanidad está conectada. Cualquier cosa que le pase a la humanidad, en este caso a los palestinos, nos tiene que doler a nosotros. Y citaba yo en esa columna pues a un gran poeta de Inglaterra, un poeta inglés muy famoso y se hizo muy conocido entre nosotros porque en el epígrafe de la novela Por quién doblan las campanas de Hemingway está John Donne, ¿cierto? John Donne que dice que la muerte de cualquier hombre me afecta. Entonces, más o menos eso es lo que quiere decir el aleteo de las mariposas en este caso, en Palestina, cuando están asesinando niños, ancianas, a gente que no está
prácticamente armada, y eso nos tiene que doler a todos nosotros. Me parece que hay una gran indiferencia porque los medios de comunicación y otros mecanismos también que desvían la atención hacia otros asuntos nos hacen como perder de vista y la óptica que hay que tener en cuanto a la solidaridad de los pueblos, la solidaridad humana, la solidaridad de los individuos. Yo creo que a todos nos debe tener en prácticamente como en una cuarentena dolorosa lo que está sucediendo en Palestina y que no es nuevo. Es que lo más triste es que este es un conflicto muy antiguo, y los que nos están escuchando, porque es que eso, para poner como una fecha referente, y vos lo sabéis, lo sabemos todo, pues en 1948 empieza también como esa suerte de apartheid que Israel con su aliado Estados Unidos pues han ejercido desde entonces contra el pueblo palestino, que lo han sacado, que lo han la famosa Nakba, pues la catástrofe que empieza en 1948 para ese pueblo, sigue yo creo que aumentando. Ahora en Gaza eso es triste, por la prensa alternativa y otro tipo de comunicaciones nos hacen ver cuán dolorosa es la situación entonces en Palestina. Reinaldo, eso tiene que ver con la indiferencia del ser humano de lo que pasa allá no me interesa a mí, lo que sucede al vecino no me importa, no me toca, no me afecta. Eso eh, muchos piensan que es verdad, pero no es cierto. No es cierto porque comienza con la deshumanización, la pérdida de sensibilidad del ser humano. Yo aquí en Suiza siempre cuento una historia que pasó hace 5 años cuando los campesinos suizos se quejaron porque los lobos se le estaban comiendo las ovejitas a los campesinos. Entonces ellos Claro. propusieron de que había que levantar la veda de caza de lobos. ¿Sabe qué dijeron los suizos? Vamos a una votación popular y el 95% de la población dijo no se levanta la caza de los lobos. Y yo pregunté en un programa aquí en la radio suiza cuál era el motivo principal y me dijeron lo que pasa es que comenzamos cazando los lobos, matando las ranas, los sapitos, los grillos y terminamos matándonos como hacen ustedes en Colombia. Fue una respuesta que me dieron así, porque se pierde la sensibilidad. Comenzamos matando los lobos y terminamos matándonos los suizos. Y es una cosa que es verdad, porque se pierde la sensibilidad por cualquier Sí. forma de vida. Entonces, eso tiene que ver con el efecto mariposa que tú hablas, Reinaldo. Sí, claro, el efecto mariposa y con otros efectos que son muy tristes porque ahí está el caso de la propaganda, de los medios de comunicación interesados en tapar o en favorecer los intereses imperialistas, en este caso de los Estados Unidos y de Israel, de no darle la visibilización correcta a un conflicto tan atroz y tan tremendo como el que está sucediendo allá con los palestinos. Eso por un lado, entonces el asunto también de quiénes son los medios. Quien tiene el poder tiene los medios, controla toda la información, hace también que la gente se vaya insensibilizando porque este es un mundo en que cada vez perdemos más, Eliezer, la capacidad de reflexión, la capacidad incluso de la lectura. A mí me entristece mucho cómo hoy son pequeños mensajes, muñequitos, cosas que no nos hacen reflexionar, y entonces ese es el asunto de la alienación total de la gente a través de medios de comunicación o de desinformación, mejor, interesados en tapar algunos asuntos que tienen que ver en este caso con lo que estamos comentando aquí, tan triste de Israel. Eso por un lado, y por el otro también entonces yo creo que hay un gran desinterés, sobre todo por estos pueblos en América Latina, cuando hay una serie de problemas internos, cuando todavía muchos pueblos no han resuelto ni siquiera sus posibilidades de comer, de vestir, de tener salud. Entonces la gente a veces se preocupa es más se encierra en sí misma y hace caso omiso de estos asuntos que además no se los informan correctamente, estos asuntos de los que estamos discutiendo aquí. Y por eso hay que insistir en que esa teoría del caos nos afecta a todos, que esa mariposita volando en Pekín, también sentimos su aleteo en Colombia, en Suiza, en todas partes, y eso es lo que hay que llamar como en estos tipos de programas como el tuyo, pues hacer grandes reflexiones o pequeñas reflexiones. Yo recuerdo cuando Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, decía que es que nos vamos acostumbrando a las penas, y nos acostumbramos a las penas es porque no porque haya también una conciencia de acostumbrarse a las penas,
sino porque ahí influye también eso que se llama la enajenación a través de mecanismos que tienen que ver con la incomunicación, con el poder. El poder hace que creamos que estamos en un mundo absolutamente feliz, en ese pequeño mundo donde estamos llenos de carencia y creemos que esa es la felicidad, porque no tenemos también la posibilidad de la comparación. Entonces, cuando haya medios de comunicación como hay, como este en el que estamos ahora, Eliezer, pues es una posibilidad también de que la conciencia crezca, de que el conocimiento acerca de este conflicto, de este genocidio, es que es un genocidio, eso ya son palabras mayores, entonces nos demos cuenta que eso sí nos tiene que afectar como seres humanos, como gente que de todas maneras nos está llegando desde allá, todo niño que muere en Palestina, en la franja de Gaza, pues tiene su angustia, su agonía y su muerte nos tiene que afectar como seres humanos. No digamos como seres políticos que somos también como hombres y como mujeres que habitamos un planeta y que eso ya es político, pero al menos como un ser que es capaz de conmoverse, de reflexionar, de tener sentimientos y sobre todo de protestar, aunque la protesta se pierda en la esquina de mi cuadra. Pero yo creo que sí, ese canto luctuoso que la gente va emitiendo en lugares como este, como Bello, como Medellín, como el Valle de Aburrá. Y así seguimos, así como uno le daba a los niños ¿qué es el mundo? El mundo empieza por mi casa, ¿cierto? Por tu casa. Y después por lo que hay afuera de tu casa, que es la acera, que es la cuadra, que es la esquina, que es la manzana, que es el barrio, ¿cierto? Que es el barrio. Eso va dándonos noción de que todos pertenecemos a un lugar por pequeño que sea. Entonces ahí tenemos que abrir los ojos y la sensibilidad para por lo menos buscar medios alternativos que nos permitan entender un poco lo que es algo que decimos el efecto de la teoría del caos, del vuelo de la mariposa, por allá en otros continentes también nos llegue el aleteo y nos haga pensar y nos haga asomar una bandera. En estos días pasé por el barrio Prado, donde yo vivo en Medellín, y en una casa cultural desde hace tiempo está la bandera de Palestina afuera. Eso es un llamado de atención. Mucha gente no sabe qué significa esa bandera, otros se preguntan, hasta que llega cualquiera y dice que es la bandera de Palestina, y entonces ahí hay una apertura mental, sentimental frente a lo que nos está pasando. Yo creo que si insistimos, Eliezer, en este asunto, de estar conversando, como veo por ahí en algunas redes, hable de Palestina, no olvide a Palestina. Me parece que eso también entonces nos va abriendo la conciencia y la sensibilidad para este tipo de asuntos que tienen que ver con la solidaridad de los pueblos con los hermanos palestinos. Reinaldo, eso que tú acabas de mencionar del vecindario, del barrio, de la ciudad, tú que eres muy observador y de hecho historiador, investigador, que te gusta ponerle el ojo a las cosas pequeñas en tu entorno, y eso es bonito porque se ha perdido esa capacidad de asombro por las cosas pequeñas. ¿Cómo del otro lado del Atlántico, allá en Colombia, para no extendernos a América Latina, cómo se observa ese tema de ese aleteo de la mariposa y el tema del genocidio palestino? ¿Cómo lo observas tú? ¿Qué reacción tiene el pueblo colombiano, por ejemplo, con relación a ello? No, a ver, eso, a ver, hay asuntos que uno dice, ve, hay una suerte de conciencia en pequeños sectores de la población, en estudiantes universitarios, en algún colegio, que algún profesor con iniciativa haga una reunión y explique el conflicto ya casi eterno de Israel contra Palestina y todo lo que tuvo que ver con la Guerra Fría, porque es que esto está conectado con nuestra historia. Y lo de Palestina es también como una prolongación de eso que en 1948 ya es abiertamente la Guerra Fría entre las dos superpotencias y está enmarcado dentro de eso. Entonces, si no tenemos noción de la historia, de lo que apareció, eso queda descontextualizado y a nadie le importa entonces que haya una bandera de Palestina en una fachada, ni que el profesor diga que lo de Palestina nos está afectando a todos, o que la prensa, aquí la prensa, digamos la prensa tradicional, también es muy, muy oblicua y va como quitando del panorama el asunto del drama de los palestinos, y más bien uno ve que es tendencioso en el sentido de favorecer los intereses, en este caso de los Estados Unidos y de Israel, y de soslayar todo esto. Entonces no hay una información permanente en estos medios que podría también, si estuvieran
como con una posición, por lo no objetiva, pero por lo menos que dieran también cuenta de lo que pasa con los palestinos. Entonces tendríamos una información más o menos adecuada para sentirnos también influenciados por ese dolor tan intenso que tiene la gente en la Franja de Gaza, por no decir otras regiones pues de los territorios ocupados y de todo esto que tiene que ver con con el asunto de Palestina. Eso por un lado. Lo otro es que también uno ve que en la propaganda, pues en Colombia, yo creo que por allá también se ha extendido un asunto que es peligrosísimo. Entonces, si uno ataca a Israel y su política externa y su agresión permanente contra Palestina, nos dicen que somos antisemitas. Yo he notado mucho ese asunto porque es un favorecimiento de la ignorancia de un lado a través de esos medios y el poder, en este caso el imperialismo, pues también hace que esta propaganda pues se extienda y entonces estemos pensando, pues claro, en una cosa que fue horrorosa en la Segunda Guerra Mundial y en lo que hicieron los nazis con los judíos y todo esto, y que si uno habla en este aspecto, pues defendiendo a Palestina, se convierte inmediatamente, mecánicamente, automáticamente en antisemita. Y lo digo porque a mí me han señalado así en las redes sociales aquí en Medellín, gente que de alguna forma pues tiene que ver con Israel o que son descendientes de judíos. Y entonces no hay que confundir lo de la religión judía con la política de ese apartheid que Netanyahu lleva pues a un extremo colosal y extremadamente inhumano de asesinar a miles y miles de personas en Palestina, como te digo, en un drama que viene desde hace muchos años y que dejaron sin territorio a los palestinos, casi que sin identidad. Uno sabe de los palestinos porque también les llegan las poesías de muchos de los grandes poetas, de los escritores palestinos, porque llegan canciones que se van colando y se van pegando en la gente, pero no es por los medios de comunicación tradicionales como nos hemos enterado o nos enteramos de esto tan aterrador que es ese conflicto, ese genocidio de los Estados Unidos e Israel contra el pueblo de Palestina. Reinaldo, tú eres periodista, yo soy periodista, tú eres escritor, investigador, profesor de periodismo, trabajaste muchos años en un prestigioso diario de allá de Antioquia. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros colegas periodistas que poco les importa, les interesa ese tema y cuando lo tocan, lo tocan para tergiversar, para también menospreciar o sencillamente manipular la información? ¿Qué está pasando allí en esa parte de la prensa con nuestros colegas allá en Colombia, por ejemplo? No, muchas cosas. Yo creo que, a ver, el periodismo ha venido en decadencia no la veo pues tanto en la enseñanza del periodismo en las universidades, sino ya en los medios de comunicación que pertenecen pues a grupos, a grupos a veces internacionales, a grupos que no les importa el asunto de la comunicación. Yo recuerdo a Kapuczynski cuando alguna vez decía, pues Kapuczynski que fue un prestigioso reportero de guerra, un periodista mundial, un gran escritor polaco, en fin, y todo lo que ya sabemos de Kapuczynski, que cuando la información se volvió mercancía, entonces la verdad dejó de ser interesante para esos medios. Y entonces lo que viene es la tergiversación, por un lado, de las noticias según los intereses de los dueños, que son parte de grandes intereses también en esa cobertura mundial. Y por el otro lado, yo creo que el periodista, el reportero sufre mucho en el sentido que está dependiendo, sobre todo lo digo en Colombia, de su trabajo, que en Colombia el trabajo de periodista, de reportero es infeliz, es un asunto que no tiene mucha remuneración y que está casi como el reportero como esclavo. Y te lo digo porque cuando yo trabajé en ese medio, que vos decís que es muy prestigioso, pero que está en decadencia actual y que desde entonces la gente cada vez lo lee menos porque está desprestigiado, porque no, yo no digo que objetivo, pero no, por lo menos no defiende los intereses de la gente, del común. Entonces ahí el reportero tiene que hacer una multitud de actividades que lo van también afectando no solo mentalmente, sino en la calidad de lo que se produce, que es pura basura, que es pura basofia, en el sentido de que como no tiene tiempo para la investigación, para el estudio, para la confrontación de fuentes, para mostrar distintas versiones. Entonces eso ya no es periodismo, sino un asunto que yo desde hace tiempo lo vengo diciendo aquí, se vuelve propaganda, ¿cierto? Propaganda oficial o propaganda, en este caso,
al servicio de intereses foráneos y ya es muy claro pues que cuáles son esos intereses foráneos. Entonces la prensa en ese sentido, también la gente a veces, la gente es inteligente y la gente sabe que esos periódicos le están mintiendo, que esos periódicos no le están dando la dimensión de lo que es un conflicto, en este caso como el de Israel contra aplastando a los palestinos. No tenemos esa información, más bien por el contrario, uno ve que también a veces compran a esos periodistas con viajecitos a Israel y entonces ya allí les lavan el cerebro y vienen con otro asunto, se vuelven propagandistas, además de mala calidad. Entonces eso es terrible lo que nos está pasando. Reinaldo, cualquiera que nos ve, que te están escuchando de ese efecto mariposa del genocidio palestino, dirá, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer para revertir ese efecto mariposa? Tú que eres investigador, que te gusta ponerle la lupa a las cosas así pequeñas y decirlas con claridad, con ojos de objetividad. A ver, hombre, ¿qué hay que hacer? Me acuerdo, pues, me acuerdo del quehacer de Lenin. Menciono a Lenin porque el quehacer es un texto filosófico y político de principios del siglo XX. ¿Qué hacer? Es una gran pregunta que se hizo Lenin en esos años frente a lo que estaba sucediendo pues en esa Rusia zarista. Y qué hacer él dijo, una de las cosas que hay que hacer es tener un periódico, ¿cierto? La iskra, la chispa. Yo creo que hacen falta muchas chispas en el mundo, en los barrios, en la comunicación alternativa, para extender entonces toda eso que se llama que la muerte de cualquier hombre me afecte, para extender entonces la sensibilidad, el asunto de que somos humanos y que a los humanos cualquier cosa que pase en otros territorios nos tiene que afectar. Entonces, esos periódicos hay que empezarlos a hacer en los barrios. Yo creo que es de lo que te decía ahora, de la casa a la calle, de la calle a la manzana, de la manzana al barrio, del barrio a lo que se llama en Medellín la comuna, ¿cierto? Que es un conjunto de barrios y así por el estilo. Yo creo que hay que empezar por eso tan chiquito que es la casa, donde la gente empiece también a discutir asuntos que les tienen que ser familiares, que para nosotros tenemos que asumir que cuando matan un niño en Palestina también nos están disminuyendo a nosotros, nos están extinguiendo, nos están torturando, nos están quitando un territorio, nos están quitando la posibilidad de ser libres e independientes, nos están reduciendo entonces a la nada. Yo creo que es ahí cuando nos enteremos de que eso nos afecta, ese aleteo de una mariposa por allá, muy lejos, nos tiene que afectar. Pero eso es lo que te decía del qué hacer, es una actividad que conlleva mejor paciencia y que vamos cada vez también. Es que ahora es muy triste porque es que ya no leemos, es que esa es la otra cosa, no leemos. A ver, yo digo, ¿por qué si hay posibilidades que en estas redes, en el mundo de la internet, que es otro universo, yo por qué no puedo buscar entonces como alternativas para saber un poquito sobre ese apartheid que vienen dándose desde 1948 en Palestina? Entonces yo digo, hay escritores como Edward Said, o Said, ¿cierto? Said, el famoso pues profesor que tiene un libro extraordinario que yo siempre lo recomiendo a los muchachos porque eso está en las redes, y pues los PDFs por ahí los pueden bajar. Un libro extraordinario que se llama La Cuestión Palestina, donde digamos está la historia, la esencia de ese conflicto, pero además están todos esos tratados, está la presencia histórica de lo que fue la OLP, de lo que fueron otros movimientos pro-palestinos o contra Palestina, de las posiciones de Israel, quién era Menachem Begin, ¿es cierto? Que era un terrorista, pero que nos lo presentaron después, ¿cierto? Como un ilustre hombre de Estado de Israel. Todas esas cosas que es el sionismo. Yo creo que todo eso hay que averiguarlo, porque entonces si nos dicen quién es Teodoro Herz y nosotros no tenemos ni idea, pues por lo menos preocúpese y busque a ver hasta que llegue a conocer algo de lo que se formuló del sionismo desde fines del siglo XIX y qué es lo que pasó y quiénes eran las potencias imperialistas
que se tomaron al Medio Oriente en la Primera Guerra, hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó ahí? Entonces tenemos que entender eso, por eso la importancia de la historia, pero es que aquí entre nosotros ya no se enseña la historia, no está en el pensum oficial, no está en los colegios, no está en las escuelas. De pronto algún profesor inquieto, una profesora muy inteligente, pues desde su perspectiva, empieza como a esculcar y a darle a los pelados, a los muchachos, ese tipo no de recetas, pero sí de que abran los ojos y que tengan como una perspectiva más amplia y que no se queden pues jugando con su computador solamente jugando, sino que ese computador también es un arma. Eso hay, ¿qué hacer entonces con un computador? ¿Qué hacer con la información? ¿Qué hacer con los muchachos de las escuelas? Esa es la pregunta que por eso te citaba el qué hacer de Lenin, aunque sea un poco disparatada digamos, la comparación, pero yo creo que esencialmente es válida. Así es, Reinaldo, ¿no? Y sobre todo muy ilustrativa tus ejemplos para generar conciencia en los jóvenes, especialmente en las personas y poder hacer esa lucha contrahegemónica de los medios de comunicación. Que a propósito, Reinaldo, ya hablaba yo de Bexabé y Bexabé, tu última novela. A propósito, Reinaldo, ¿en qué andas en el aspecto literario? ¿Qué podemos esperar tus amigos, los que te siguen, los que te seguimos en ese aspecto de la literatura? ¿Qué hay para los próximos días, los próximos meses, este año? Ah, bueno, vos sabes que uno pues, me imagino que ese también es el caso de todos los que escriben, es tu caso, pues todos los días uno está pues adelantando historias, ¿no? Yo tengo pues muchos libros inéditos, digamos, tengo por lo menos 5 libros inéditos, varios de ellos de cuentos. Hay un libro de cuentos que me parece hasta bonito, hasta lo que llevo ahora, que tiene que ver como con asuntos de Europa, como por ejemplo en ese último viaje que hice por allá donde nos conocimos el IES, por París y por otras partes pues, de Europa. Entonces tengo una serie de cuentos, como de cuentos que yo llamo cuentos extranjeros, así es el título, o cuentos extranjeros, y que ya pues por ahí en la revista de la Universidad de Antioquia voy a publicar como una muestrica de ese texto. Es un cuento que tiene que ver con la Dolce Vita de Fellini, con la Fontana de Trevi. Es un cuento que me imaginé allá en Roma y que se lo pasé a la Universidad de Antioquia, a la revista que está cumpliendo 90 años, esa prestigiosa revista de la Universidad de Antioquia. Bueno, ese es un libro que está inédito. Tengo otros libros de cuentos inéditos. Tengo un asunto sobre un libro que se llama Caracteres, o por lo menos tiene que ver con muy de pronto evocando también a Elías Canetti en esos famosos caracteres que él hizo. Entonces tengo otro libro inédito en eso. Y estoy escribiendo una novela sobre la ciudad. Yo creo que te conté el otro día que estaba escribiendo una novela sobre las calles de Medellín, su historia, la gente. Bueno, es una novela que ahí va adelantándose y que tiene un tono, a ver, un tono un poquito como al que no, yo creo que muy poca gente lee Ulises, yo creo que muy poca gente lee Ulises de Joyce y tiene un tono por allá como de alguien que está caminando por una ciudad, ¿cierto? Por una ciudad y ahí hay un poco de historias en torno a esa ciudad, esa calle, al nombre de la calle, a lo que le pasó a ese caminante en otros tiempos. Entonces es como una conjunción de temporalidades, es como eso, es como un poco experimental, pero ahí va avanzando esa novela. Tengo otra que es una novela breve basada en un tío mío de hace muchos años, fotógrafo, un fotógrafo de reuniones sociales. Ahí está también esa pequeña obra que es como un homenaje al tío Benjamín, ¿no? Bueno, en eso estoy y claro, y tengo un blog donde escribo notas ya más ligeras, asuntos de ciudad, crónicas, como hasta deportivas, como recientemente aquí en Antioquia, en Medellín, pues hubo con una suerte también de tragedia para los que somos hinchas de un equipo de fútbol que no ha podido ser campeón hace mucho rato, el Deportivo Independiente Medellín. Entonces ahí escribí una crónica sobre esa debacle de este equipo. En fin, no, nos mantenemos siempre escribiendo, tomando notas, haciendo diarios y haciendo también lo que vos decís, esas columnas para el espectador, como la que hice hace pocos días sobre esos dos seres que nos pueden matar, ¿cierto? Con sus agresiones, en este caso a Palestina.
Así es, Reinaldo Hospitaleta. Para cerrar el programa, en un minuto, ¿qué recomiendas tú a los estudiantes de comunicación social, a los que aspiran a ser escritores, a los que les gusta leer? ¿Qué les recomienda hacer en este mundo de locos? No, eso, que lean, es que yo creo en este mundo de lo que hay que leer, yo creo que esa es una posibilidad de liberación también de toda esta alienación que se nos viene encima. Entonces la lectura, que empiecen a tener gusto por la historia, yo creo que un comunicador, un periodista tiene que saber de historia, ¿cierto? Para que entonces así no lo estén manipulando y leer muchos libros de historia, leer literatura, es que la literatura es una forma también del pensamiento, de la reflexión, es una forma además bella ¿qué? De la humanidad. La literatura nos cuenta la historia de la humanidad y por eso sigue vigente leer la Odisea y leer la Ilíada y leer a Dante y leer a todos los clásicos y a los renacentistas y a los contemporáneos. Yo creo que la lectura nos abre mucho las puertas. Claro, hay que ir sabiendo qué tipo de lecturas, pero si usted no se mete desde pelado a leer, usted mismo es el que va a conocer qué se puede leer y qué no, qué le va a servir para la vida y qué de pronto usted puede ir desechando. Es una cosa bellísima la historia personal de todos frente a los libros, frente a los escritores, frente a la escuela, frente a los profesores. Y por eso hay gente más sensible en ese caso cuando la lectura los ha de pronto también atravesado, más sensible a esto que se llama Palestina. No dejes de hablar de Palestina, dicen por ahí, y no debemos de dejar de hablar de Palestina. Así es. Antes estaban los esclavos porque le ponían las cadenas, los grilletes de manera física. Hoy las cadenas están en la mente y los tienen manipulados y encerrados. Reinaldo Espitaleta, allá en Medellín, un abrazo de la distancia, hermano. Ha sido un placer. Aquí siempre a tus órdenes, cuando quieras, cuando desees, con mucho gusto. Tenemos esta ventanita para ti, para todos los amigos y amigas de la parte que defendemos la lucha de los pueblos, en este caso de Palestina. Sí, no, un abrazo, muchas gracias pues por estar tan pendiente de este problema de Palestina, que es de todos nosotros. Así es. El efecto mariposa del genocidio palestino. Hoy hemos tenido el honor, el gusto, el placer de conversar con Reinaldo Espitaleta desde Medellín, allá en Colombia. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Elías Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.